nuevamente aquí Dominó con Antonio de Turris. Antonio, bueno, todavía los ecos, la repercusión de la movilización de ayer y del repudio al atentado perpetrado en París contra periodistas, humoristas, que lógicamente merecen nuestro repudio total y categórico. Creo que compartimos ese punto de vista y por eso lo estamos manifestando aquí desde Dominó. Yo comparto con una salvedad que seguramente me va a traer más enemigos en el ambiente periodístico y entre la gente de los que uno tiene cuando da opiniones. Yo creo que efectivamente fue un ataque a la libertad de prensa, pero me parece que fundamentalmente fue un ataque de una cultura contra otra, no sé cómo denominarlo bien. Me parece que si alguien que no sea un periodista empieza a pegar o a colgar, por decirlo de alguna manera, pasacalles o pegar afiches con algo que le moleste a estos extremistas, creo que también lo matan. O sea, creo que en este caso fue contra una revista, lo cual es evidentemente un ataque a la libertad de prensa, pero me parece que por encima de eso, y creo que este es el gran problema que tiene Francia y que tiene Europa, me parece que es un choque muy violento, con muertos en el medio, de una cultura contra otra, me da la impresión. Pero cuidado, porque cuando vos planteás cultura contra cultura... O de religión contra religión, como sí, lo querramos ver. Creo que esto, ¿qué quiero decir? Que esto excede a la libertad de prensa. Y no, lo está diciendo un periodista. No, lógicamente que va Digo, más porque allá. Si nos quedamos en que es solo contra la libertad de prensa, me parece que nos terminamos victimizando a los periodistas y olvidándonos de que el problema va mucho más allá. Claro, pero Antonio, cuando gobiernos occidentales bombardean poblaciones civiles, ¿de qué cultura estamos hablando? Bueno, cultura por decirlo de alguna manera. No, por eso digo, cuidado con esto, porque cuando bombardean poblaciones civiles y arrasan, merece totalmente la condena y está del lado occidental. Exactamente. Claro. Entonces, por eso yo creo que todo este tipo de cosas tienen que ver con cosas como esas que vos acabas de decir, y me parece que van a terminar pasando, ojalá que me equivoque, Dios quiere que me equivoque, no solamente en diarios y revistas, sino en todos lados. Bueno, y acá la realidad argentina sigue dando novedades, te comento algunas. Bueno, el gobierno volvió a ampliar lo que se llama el gasto en actos y difusión de actos de gobierno. Eso incluye también publicidad y propaganda, y creo que tiene que ver con el ejercicio 2014, porque vos sabés que aunque salen las resoluciones ahora, están blanqueando resoluciones firmadas en el mes de diciembre. Y bueno, ¿sabés lo que te da para todo 2014? 1.776 millones de pesos gastados en publicidad oficial. Es un 85% más de lo que estaba pautado en el presupuesto originalmente para 2014 cuando fue votado por el Parlamento Nacional. Esto es una gran novedad. La otra tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Arrancó enero, hay trabajadores que están cobrando el sueldo y para algunos casos la incidencia del impuesto a la ganancia va a ser de un 143% superior a la del año pasado para igual mes. Y esto tiene que ver con el hecho de que el mínimo no imponible sigue en los mismos valores que el año 2013 y las escalas siguen congeladas en los valores del año 2000, cuando desde el 2001 hasta ahora, o mejor dicho, desde enero del 2002 hasta diciembre del 2014, la inflación acumulada es del 1060%. Tener congelado escalas sobre las que se calcula el impuesto a los mismos valores, cuando en el medio hubo un 1060% de inflación, realmente es directamente confiscatorio, y eso es lo que está pasando con una parte bastante importante de trabajadores que tienen esta deducción tan importante del impuesto a la ganancia. Yo te diría que una cosa, lo de la publicidad oficial, y otra esta, que acabas de comentar, también tienen que ver con la campaña que el gobierno necesita hacer, que ya está haciendo, para ver si puede retener la mayor cantidad de poder posible en las elecciones. Creo que vamos a ver en los meses que vienen mucho de este tipo de cosas. Nos vamos a ir enterando de muchos gastos que hoy no están previstos, porque es evidente que el gobierno está poniendo todo lo que tiene a su alcance. Toda la más, carne. Toda la carne en asador,
ya lo hizo con el intento de nombrar fiscales adictos, que hoy tuvo otro revés, dicho sea de paso. Una Cámara rechazó a 2 de los fiscales propuestos por Gil Carbó, pero me parece que tiene que ver con esto. Y tal vez, si alguien del gobierno nos está mirando, o alguien afín al gobierno nos está mirando, pueda pensar que esto que voy a decir es un golpe bajo, pero cuando hablabas del increíble, del tremendo aumento del gasto en autopropaganda, en autorreferenciarse, porque lo que hace el gobierno es eso, es hacernos creer a todos de que la Argentina es un país de maravillas, que merece ser vivido, mientras en el Chaco, tema del cual nosotros no nos olvidamos, pese a lo que pasó en Francia y a todo lo que está pasando en Argentina, hubo un chico de 7 años que se murió de hambre pesando solamente 20 kilos y del cual hubo imágenes que quienes las vieron no las van a poder olvidar jamás, porque realmente rompían el alma. Digo, yo sé que las cosas no se pueden comparar tan linealmente, y vos, que sos un gran economista, también seguramente lo debes estar pensando, y otros dirán, qué golpe bajo. Pero duele escuchar que se gasta tanta plata en autorreferenciarse, en autopublicitarse, mientras hay gente que muere, como este chico y una jubilada de 75 años que murió en una oficina del PAMI en Mendoza, porque la atención del Estado nunca llegó o llegó tarde. Y cuidado, porque no es un caso aislado, que es lo que vamos ahora a dialogar con gente que conoce y que ha analizado con mucho cuidado cómo son los datos hoy en la Argentina de desnutrición infantil, mortalidad infantil. Unos segundos y arrancamos en Dominó todo este debate sobre qué infancia estamos teniendo. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Haga crecer sus ahorros. Existe una alternativa de invertir en pesos y cuotas fijas con alta rentabilidad. Cocheras náuticas Delta Marina. Una inversión inteligente y accesible. Delta Marina. El valor de tu oportunidad. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Bueno, estamos con Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Dominó. Gracias por la invitación. No, al contrario. A ver si nos ayuda a esclarecer un poco este tema que a nuestro juicio es un tema vital. Se lo presentó la muerte de este chico como un caso aislado que tiene que ver con la cultura indígena, que Argentina tiene buenos indicadores de seguridad alimentaria, que nunca hubo tanta inversión social o gasto social en programas alimentarios, en mejorar la situación. ¿Cuál es el estado de situación? Y si esto es un caso aislado o hay un riesgo de que otros chicos, de comunidad indígena o no, puedan estar en una situación similar, quizá no con este nivel de gravedad, pero bastante cercano. Claro. Está bien diferenciar. Este nivel de gravedad me parece que es un fracaso de lo que son los programas específicos, porque en Argentina tiene que ser hasta un problema solamente de logística, que un niño o un adolescente esté en ese estado de salud, ¿no? Entonces, con la riqueza que tiene Argentina, con los volúmenes
de dinero que se gastan en los programas sociales, esto es casi un programa logístico de no llegada de los programas a cierto lugar determinado. Eso lleva a analizar específicamente el desarrollo de los programas en los territorios que tienen más problemas, ¿no? Que son Pero los que hoy los chicos mucho. sufren lo que los especialistas, ustedes llaman inseguridad alimentaria. Claro, pasando a otro nivel, a un nivel más general, con respecto a la población y con datos del 2013, un 5% de los hogares, cerca del 10% de la población, estaba con un riesgo alimentario, ¿no? El riesgo alimentario, yo le estoy hablando de población en general. En general. Sí. El riesgo alimentario es una medida subjetiva, no una medida objetiva, por eso estos indicadores van como concatenados, ¿no? El riesgo alimentario es una medida subjetiva que surge de la pregunta de si en el hogar el que está respondiendo o algún integrante del hogar sintió hambre en un periodo determinado, en este caso de un año. Si contesta que sí, es que está con un riesgo alimentario severo. Pero vamos a suponer que yo... ustedes me hacen la consulta a mí, vienen a mi casa y yo digo que no. Ahora, puede ser de que la alimentación que yo, por razones económicas o lo que sea, la alimentación que le estoy dando a mis hijos no sea la adecuada y eso puede provocar anemias, problemas, etcétera. ¿Cómo se diferencia una cosa de la otra? Claro, en ese caso es difícil diferenciarlo porque recién se ve cuando llega a la desnutrición, cuando ese caso particular llega a una asistencia médica, ¿no? Sí. Usted al comienzo hablaba de corríjame si me equivoco, de un problema de logística, ¿puede ser? En los casos tan extremos en un país como Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que porque este chico estaba en una zona del Chaco más o menos profundo, ¿nadie llegó? ¿Qué es lo que usted quiere decir cuando dice que hubo un problema de logística? Sí, específicamente algo de ese tipo y se puede interpretar de varias formas, pero específicamente sí, que no está presente el Estado con una asistencia médica también de proximidad y de monitoreo de las condiciones de vida de las poblaciones más chicas, ¿no? Que son a veces muchas excluidas por otras razones o porque hay aislamientos geográficos o en este caso era de un grupo No, digo porque, perdóname, se supone que si el Estado sabe que un determinado grupo de personas, sea una comunidad indígena o lo que sea, está en una zona absolutamente aislada, es cuanto más esfuerzos debe hacer. Esto es como si mañana se mueren de hambre los que están en la Antártida y el Estado nos dice, y claro, ¿qué quieren? Si estaban en el confín de la Tierra. Pero se supone que no es una novedad para nadie que en rincones profundos del Chaco y de Formosa y de otras provincias hay comunidades, hay gente que vive y el Estado debería tener las herramientas justamente para llegar primero allí. Claro, antes de que se generen los problemas. Antes de que se generen los problemas. Lo que hace falta desarrollar es una política territorial mucho más potente. Y las provincias y los municipios, porque se supone que ellos están, yo puedo entender, bueno, alguien acá, pero el que está directamente en contacto con la zona, ¿cómo no percibieron esta situación? Sí, bueno, eso es lo llamativo, ¿no? Sobre todo porque muchas de las implementaciones de estas políticas, como la asignación universal por hijo, tienen un desarrollo territorial muy importante, se desarrollan a través de los municipios, en el caso que existan oficinas de empleo municipales, y si no por las asistencias de ANSES, pero hay muchas veces las decisiones se toman en función de las grandes ciudades, ¿no? Donde está la concentración más grande de población, pero quedan aislados. Los votos, se diría. Claro, ahora, ¿por qué hay tanta inseguridad alimentaria en un país que tiene esta riqueza y donde, en principio, el gobierno dice gastamos en planes sociales o el gasto social es muy importante? ¿Por qué tenemos ese casi 10%? Uno puede pasar a otro análisis, que son los niveles de indigencia, ¿no? Es decir, está muy asociado la indigencia y la inseguridad alimentaria severa. ¿Qué indigencia tiene hoy la Argentina? Porque usted sabe bien... Sí, los valores no existen más que... No hay medición oficial. No hay medición oficial. La última medición nuestra, que es del último trimestre del año 2013, porque ahora estamos terminando
terminando el campo del 2014, que ya terminó, estábamos en indigencia del 5%. ¿De personas o hogares? De las personas. De personas. ¿Y en pobreza? Y en pobreza en niveles cercanos al 25%. O sea, una cuarta, hay 10 millones de argentinos que se puede decir que son pobres. Que son pobres. Para cual hay que aclarar un poco qué es desde el punto de vista académico pobreza, porque si no es un dato que al sistema político lo asusta, ¿no? Entonces, ¿cuál es pobre? Un hogar se identifica como pobre cuando los ingresos que recibe no le alcanzan para que vivan en forma digna sus habitantes. Es decir, los gastos de alimentación, porque si no serían indigentes, los gastos de salud, de traslado, la ropa, los chicos, ir al cine o al teatro, ¿no? Es decir, para que viva en forma digna en un momento histórico determinado, en un país determinado. Ahora, eso es todo ingreso. Eso medido por ingreso. Pero todo ingreso, o sea, claro, jubilación, salario, asignación universal por hijo, etcétera. O sea, el total. Con todo eso, aún así, el 25% es pobre. Bien, y ahí está, usted que hizo una clasificación de los ingresos, un poco se explica a través de eso el comportamiento diferente de la pobreza que se estabilizó en los últimos años y de la indigencia que está bajando, ¿no? Es decir, que las transferencias que realiza el Estado, la más importante es la asignación universal por hijo, lo que sirve es para paliar los niveles de indigencia. Es decir, no sacan a la gente de la pobreza. Pero no saca a la gente de la pobreza. ¿Quién puede sacar a la gente de la pobreza? El mercado de trabajo. Si no hay un mercado de trabajo de calidad, un mercado de trabajo asalariado registrado, cuentas propias que estén bien remunerados, va a ser muy difícil que disminuyan los niveles de pobreza. Entonces tenemos que ir a unos auspicios y volvemos enseguida. Ya estamos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Activa de ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Estamos en todo el país. Por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Bueno, estamos hablando con Eduardo Donza, que es del Observatorio Social o de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Nos tomamos unos minutos porque vamos a tener una conversación telefónica con Natalia Savarini, que es del CONIN, que lógicamente sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con el tema que estamos tratando y que es la desnutrición, mortalidad infantil, etc. Natalia, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, estábamos aquí hablando en Dominó sobre el tema de Chaco, si era un fenómeno aislado, si efectivamente en la Argentina el gobierno dice que hay tanta inversión social y sin embargo se están produciendo casos de desnutrición infantil. ¿Cuál es el panorama que tiene hoy la Argentina en esa materia? Bueno, a ver, nosotros tenemos el panorama que concretamente y objetivamente podemos medir en CONIN. Y es que en toda nuestra red de centros CONIN hoy día tenemos alrededor de 3.500 niños en programa, de los cuales entre el 50 y el 60% de los pequeños están desnutridos.
con distintos grados de desnutrición, por supuesto, que esto es variable, pero aún así tenemos en nuestros programas niños con desnutrición moderada y grave, con lo cual estamos en condiciones de decir que no es un caso aislado. ¿Y por qué se produce esa desnutrición? ¿Es por insuficiencia de ingresos? ¿Es por falta de atención por parte del Estado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, la desnutrición es una patología tal como está documentada y como nosotros lo trabajamos, que depende, o sea, su origen tiene varios factores que la van a determinar. Entre ellos podemos enumerar carencias puntuales, carencias alimentarias, carencias afectivas, carencias de estimulación, pero también tenemos que tener presente los estilos de crianza, de vida, las situaciones adversas, la falta de saneamiento ambiental, los servicios de salud, la disponibilidad de los mismos, las distancias que deben recorrer las familias para alcanzarlos, el ambiente físico y sociocultural que rodea a cada una de estas familias y también el ambiente político y económico. Por eso es que debido a tantos factores que la determinan, el abordaje y el tratamiento de esta patología es integral. No podemos decir que solamente lo vamos a solucionar administrando alimentos, porque justamente tenemos que ir al foco y al origen de cada una de estas situaciones que determinan esta patología. Ahora, ¿qué consecuencias tiene para un chico que esté mal alimentado? Bueno, las consecuencias las podemos dividir en consecuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Las consecuencias a corto plazo, cuando se trata de una desnutrición moderada o grave, tienen que ver estrictamente con la afectación de lo que ustedes conocen como el sistema inmunológico, el sistema que nos defiende de todos aquellos factores externos a nuestro organismo que ponen en peligro nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Si el niño está desnutrido leve, tiene 2.5 veces más de probabilidades de morir que un niño normal. Si está desnutrido moderado, 4 veces más, y el desnutrido grave, 8.4 veces más de riesgo de morir que un niño sano. Esto es a corto plazo. Un desnutrido agudo grave en este momento tiene casi 8.5 veces más de probabilidades de morir que un niño normal. Y a largo plazo, a mediano plazo, tiene que ver con el menor crecimiento, deterioro en el desarrollo psicomotor y menor capacidad de aprendizaje. Y a largo plazo tiene estrictamente que ver con justamente menor años de escolaridad, menor rendimiento intelectual de parte de un niño que ha sido desnutrido, menor desarrollo del capital humano de un país y, por último, menor capacidad de crecimiento económico. ¿Esto qué significa? Perpetuación de la pobreza. Bueno, Antonio, me parece que son cifras elocuentes que no dejan lugar a dudas de que no, lamentablemente, lo que le pasó a Néstor Femenia no fue un hecho aislado y ojalá que los desnutridos graves que está contabilizando en este momento CONIN puedan recuperarse, no solamente con alimento, como dice Natalia, sino con toda una batería de atenciones que permitan alejarlos del final que tuvo Néstor, ¿no? Bueno, Natalia, muchas gracias y nosotros acá en los estudios seguimos con este debate y sobre todo con las conclusiones de la información que vos nos acabas justamente de enviar y de producir. Muchas gracias. Bueno, cómo no, muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Bueno, Eduardo, este diagnóstico tan severo que nos hizo la gente de CONIN, ¿cómo lo están viendo ustedes? Ellos tienen un relevamiento de campo, ¿no? Los datos nuestros surgen de datos estadísticos, ¿no? Entonces ellos tienen... Pero son complementarios. Son complementarios totalmente, ¿no? Nosotros tenemos contacto también con la ONG del doctor Albino, ¿no? Y valoramos mucho porque ellos están directamente luchando, ¿no? Contra estos casos. Pero la cifra que ella dio es una cifra elevada. Es una cifra elevada. Me parece que ella dijo el 40% de los que ellos atendían, sí, ¿no? Es decir, de los casos que les llegan a ellos como casos preocupantes. No, pero ella habló de 3.500 casos para un programa acotado, claro, es una barbaridad. Claro. Lo cual nos lleva a pensar que los problemas serios como este
tanto se tienen que resolver desde el Estado como desde la sociedad civil. Porque cuando estamos a veces buscando soluciones, como el rol de la sociedad civil es muy importante y como esta ONG está trabajando en forma muy importante y también es de suponer con la colaboración de otros sectores de la sociedad civil, ¿no? Claro, la sociedad civil en este caso lo que puede hacer, como lo está haciendo CONIN, es poner sobre el tapete el problema, pero la solución y la atención ya corre por cuenta del Estado. Tendría que correr por cuenta del Estado. Porque si no es limitado, estos programas son muy importantes. Son muy limitados, pero están marcando y muchas veces marcándole al Estado cómo tendría que desarrollar algunos programas. Justamente. ¿No? Por eso le marco la importancia, porque a veces, por supuesto que es el Estado el que tiene que desarrollar, pero las ONG muchas veces tienen posibilidades de tener una dinámica mayor, ¿no? De ver un problema y ya enseguida, a veces con estrategias mucho más innovadoras que el Estado, que a veces es más lento en la toma de decisiones, con estrategias más innovadoras. Y siempre tienen que tener también el Estado, estar siguiendo a estas principales, porque hay problemas de volúmenes que las ONG no pueden solucionar. No, y aparte que no tienen los recursos que tiene el Estado. Hoy en la introducción dijimos, imagínate, si esos 182 millones que hicimos al comienzo, en lugar de ir para publicidad, sí, por supuesto. No digo todo el presupuesto, solamente esa partida, en lugar de haber ido donde fue, hubiera ido al tema alimentario de los chicos, bueno, hubiéramos solucionado miles de temas. O sea que también hay un tema que tiene que ver cómo se está distribuyendo el presupuesto nacional. Prioridades. Exactamente. Sí, y yo no conozco lo que es el presupuesto, ¿no?, de CONIN, pero es muy posible que la optimización, la productividad de ese presupuesto sea mayor que la del Estado. Exactamente. La optimización, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir. Claro, y uno se pregunta qué pasaba con las autoridades políticas de la zona, porque si bien, insisto, estas eran en zonas muy rurales del Chaco, muy alejadas de centros urbanos, siempre hay una autoridad política. Digo, sí. No era una tierra de nadie. No, y por eso salió con los tapones de punta el jefe de gabinete, que fue gobernador del Chaco, y dijo cosas que evidentemente no responden a la realidad. Trató de justificar lo injustificable. Bueno. Así es. Bueno, gracias. Hasta aquí llegó Dominó. Nos reencontramos la próxima semana.